Hola, ¿qué tal, bibliófilas y bibliófilos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo se ven los primeros días del 2025? Yo lo he comenzado con muchas lecturas. Previo a que terminara el 2024, tuve un leve bloqueo lector en el que no me detuve por completo, estuve leyendo pocas páginas eh, y digamos que disminuyó de forma drástica la cantidad de páginas que estaba leyendo por día. Entonces, pues sí fue un momento en el que no sabía si iba a terminar con algunas lecturas o no. Algunas se pasaron, em, de las que tenía planeadas todavía para el 2024, se pasaron al 2025, pero bueno, creo que ya recuperé el ritmo, ya voy de forma mejor en esta primera parte del año, en estos primeros días del año, entonces, pues ya, va a ir mejorando, pero cuéntenme ustedes cómo van estos primeros días del 2025. Y en este video, como ha sido costumbre en los dos episodios anteriores del podcast, hablaré sobre las siguientes 10 lecturas que realicé en el año 2024 y vamos a comenzar porque si no, me llevo mucho tiempo en estos episodios, más de los que me gustaría en ocasiones, pero como les decía, yo quiero estar hablando completamente de los libros, que darles una idea concreta de qué va, cuál es la temática, qué personajes y así. Entonces, por eso es que se han hecho videos un poco más extensos, pero bueno. Hoy corresponde hablar de la lectura o de la lectura número 21 a la número 30 de el 2024, así que vamos a comenzar para que este video no sea tan largo. Comencemos así con el libro número 21 de esta lista, que el libro es La felicidad de los perros del terremoto de Gabriel Rodríguez Lisiaga. Este libro es publicado en editorial Random House, que me parece que es una de las novelas o uno de los libros o de las editoriales que más he estado leyendo en este año, o más leí en este año, comparado también con Alfaguara y otras, ¿no? Pero bueno, en esta novela conocemos a Luis Pastrana, un publicista con el puesto de creativo en una agencia de publicidad. Luis es el ejemplo de una generación, un trabajo que no disfruta, porque si pudiera sería novelista, tiene depresión aunque no es capaz de interpretarla y mucho menos de buscar ayuda, califica el mundo como un teatro y la actualidad como la Edad Media 2. Su pareja lo abandonó hace 4 años sin explicación aparente y desde ese momento su contestador tiene el final: si eres Luciana, chinga tu madre. Un día, un mensaje en su contestador de teléfono, al mero estilo de Albert Camus. Tuve un hijo, se llamaba Lucas, murió, lo enterramos ayer. Rompe algo que el propio Luis desconocía. Tal vez esta parte de paternidad o esta eterna duda de si va a poder ser un buen o mal padre. Así comienza una lucha interna, una continua lucha interna sobre la paternidad, sobre el sexo, sobre el desempeño sexual y sobre la propia idea de Dios y la evolución humana. Todo esto a la par que un joven Emiliano Zapata, un tipo extraño que se ha hecho famoso por videos subidos en redes sociales en los que se ve en su trabajo en una tienda de mascotas maltratando a diversas especies. Después de ser despedido, Emiliano Zapata se pone a escribir correos a diversas personas. Entre ellas llega a Almadelia, una joven que se acaba de enterar que su hermana no es su hermana, hija de una exactriz que actualmente se encuentra en las garras del alcoholismo. Y a la par, en el que al director de la agencia donde trabaja Pastrana se le ocurre la idea de que Pepsi genere una campaña en la que puedan enviar a su spoken person, Beautiful, un reggaetonero mexa, a dar un concierto completamente gratuito al lugar en el que decidan los consumidores. Pero los consumidores, que no siempre son el buyer persona que ha creado la agencia para este tipo de campañas publicitarias o para su producto, pueden jugar en contra de las marcas solo para ver de qué son capaces las mismas. Por lo que después de una votación, la ciudad elegida termina siendo Kodiak, Alaska, momento en el que consideran a nuestro protagonista para viajar y conocer estas tierras estadounidenses. Así, vamos conociendo a nuestros personajes a la par que vemos sus historias,
el joven Pastrana, que deseaba ser escritor y por eso fue abandonado por Luciana, Emiliano Zapata y cómo utiliza sus correos para generar una novela experimental, Beautiful y su interpretación del reggaetón, sus deseos y anhelos musicales, sus pánicos y su miopía que alcanza niveles graves. También conocemos a Mónica Delia, la hermana menor de Alma, que se dedica a mentir con tal de conseguir aquello que cree merecer. Y todas las parejas ocasionales de Luis, quien por más que lo intenta no puede sacar de su cabeza y corazón a la madre de su hijo muerto. Una novela que combina muy bien la risa con la tragedia, una novela mexicana con todo y sus modismos y con todas las ironías nacionales. Y pasemos a la lectura número 22, que esta lectura número 22 es de un autor que si bien no ha estado mucho en este ranking, no estuvo en las lecturas o en los libros leídos durante el 2024, es un autor del cual ya conozco la mayoría de sus obras, ya leí la mayoría de sus obras y este autor pues es a quien yo le digo chileno, mexicano, español y el libro es La literatura nazi en América de Roberto Bolaño. De este libro de la literatura nazi en América de Roberto Bolaño, ya hay un video de hace un par de años en el que hablaba sobre este libro, pero en este año lo releí y en un momento voy a mencionar el porqué de esta relectura. Este libro de la literatura nazi en América está publicada en México en editorial de Bolsillo, aunque sé que hay otros países hispanohablantes que está publicada bajo el sello de Alfaguara. Entonces, en esta novela conocemos a más de 30 autores de diversas latitudes de todo el continente americano, algunos con más o menos acercamiento al nazismo y sus principales exponentes. Otros compartiendo la ideología a tal grado de que su vida pierde el rumbo completamente. La novela comienza con la familia Mendilus Thompson, llevándonos a conocer primero a la matriarca de la literatura nazi en Argentina, Edelmira Thompson de Mendilus, siendo ella la principal aportadora de capital para diversas editoriales y revistas. El libro está estructurado como una enciclopedia / antología en el que el autor nos adentra el perfil psicológico, editorial y biográfico de cada uno de los personajes, contándonos sobre sus obras y hazañas, como los colombianos que se enlistan en el ejército franquista y después van hasta Rusia como apoyo para los países del eje, o hasta conocer las más profundas perversidades, como en el último capítulo de la novela donde conocemos a Carlos Ramírez Hoffman, un piloto de la Fuerza Aérea de Chile y poeta que escribe sus versos en el cielo con una aeronave de la Segunda Guerra Mundial, siendo este último personaje un conector con muchos otros autores mencionados a lo largo del libro y también contándonos cómo el nazismo en América nunca tuvo un sentido real y siempre fue más una imitación a la añoranza eurocentrista por parte de todos estos personajes, donde también el autor nos muestra esta delgada línea entre el bien y el mal y cómo este último, la maldad, es universal y en ocasiones es hasta contagioso. Y como les decía que la lectura que tuve yo de la literatura nazi en América fue por un motivo en especial. Les quiero contar ahora sí sobre el libro que se encuentra en la posición número 23, que es el libro de Estrella Distante de Roberto Bolaño, igual publicada en editorial de Bolsillo, pero este es un libro muy especial para mí porque a inicios del año 2024 tuve la oportunidad de viajar a Colombia, específicamente a Cartagena, donde uno de mis objetivos fue buscar libros que no se encuentran físicamente en México. Entonces, con toda esta parte de mis lecturas de Roberto Bolaño, de mi gusto por Roberto Bolaño, de las lecturas que ya he hecho de otros títulos del autor, este específicamente, Estrella Distante y otros títulos que no se encuentran en México, pero que tampoco se encontraron en Argentina, eran de mis objetivos. Entonces, así fue como llegué al libro Estrella Distante de Roberto Bolaño en editorial de Bolsillo. En esta novela conocemos a Alberto Ruiz Tagle,
quien en la literatura nazi en América el autor nos presenta como Carlos Ramírez Hoffman, en el último capítulo de dicha novela, es decir, de la literatura nazi en América. En esta, Ruiz Tagle es un hombre tímido, un poeta incomprendido, autodidacta y bien vestido, algo que para la narrativa que tiene el propio Roberto Bolaño en la novela les da mucho de qué dudar en ese tiempo, entre los años 60, inicios de los 70 en Chile, porque ningún poeta de su generación podría estar bien vestido o podría ser esta parte de una persona que tenga un porte específico con un tipo de vestimenta específico. Entonces, es decir, Ruiz Tagle, se involucra con una de las hermanas Garmendia, gemelas, poetas y las mejores de su generación. Una vez iniciado el golpe de Estado contra Salvador Allende, Bolaño pierde la pista de muchos de sus amigos, entre ellos estas hermanas, las hermanas Garmendia. Después es detenido por apoyar la defensa del presidente chileno y es en los días que se encuentra prisionero cuando ve por primera vez a Carlos Bieder, un hombre extrovertido, vanguardista, quien en ese momento está piloteando un avión de la Segunda Guerra Mundial con el que hace poesía aérea, al principio en latín, después en español, con lo que causa conmoción no solo en la cárcel sino en todo Chile, ganando así diversos adeptos para después, en otra presentación, escribir en el cielo nombres de diversas mujeres, de quienes en un momento se pensaron que eran sus amantes, novias o algunos incluso pensaron que eran nombres de prostitutas, pero que pocos sabían la oscura realidad de estos nombres. Bieder citaba en el aire el nombre de mujeres muertas, asesinadas por sus manos, entre ellas las hermanas Garmendia. Tomando como escenarios Chile, Brasil, Argentina, México, Barcelona y Blanes, el autor nos muestra la influencia del nazismo en nuestro continente, cosa que ya nos había mostrado en la literatura nazi en América. También nos muestra la maldad desmedida y contagiosa y una historia detectivesca en el que las únicas pistas son revistas en las que se cree que se vislumbra la pluma de Bieder, para llegar así a contarnos cómo la literatura también se puede convertir en un mar de mierda, que incluso como dato cultural, esta parte de mar de mierda era como Roberto Bolaño en algún momento cuando estaba publicando en editorial Anagrama, le comentó a Jorge Herralde que él quería llamar así o titular así su segunda novela, que fue Estrella Distante, la quería titular como Mar de Mierda, por lo mismo que nos muestra que la literatura también se puede convertir en esto y del que una vez dentro se siente casi imposible salir o al menos salir con vida. Una obra que me recuerda mucho el estilo de 2666 con una mezcla de el libro Amuleto, que de ese ya también hablé e incluso lo mencioné también en el episodio pasado, donde en ambas obras de Roberto Bolaño el autor me gusta por eso, porque mira la oscuridad, mira directo al vacío y a nuestros personajes los pone también a que vean la oscuridad, a que vean directamente al vacío y a que puedan mostrarnos la cantidad de maldad que puede tener no solamente el ser humano, sino la sociedad en general, sin importar idioma, raza o país al que pertenezcan. Entonces, por esta parte fue que terminé leyendo de nueva cuenta la literatura nazi en América y posteriormente Estrella Distante, que también lo recomiendo muchísimo si ya son lectores asiduos de el autor, de Roberto Bolaño. Es una obra que seguramente van a encontrar muy, muy, muy buena. Entonces, pasemos así al libro número 24, que el libro número 24 es el arte de conquistar lectores, el marketing de libros en la era digital. Este libro está publicado en Editorial Grijalbo y la autora es Pilar Gordoa, quien es directora de marketing de Penguin Random House Grupo Editorial. Este es uno de los libros que, como muchos otros del año pasado, como
el libro de Umbilical o como el libro de la perra, de los cuales ya hablé también en episodios pasados. Tuve la oportunidad y la fortuna de conocer a la autora gracias al equipo de Penguin Random House Grupo Editorial. Muchísimas gracias por esta parte de volverme parte también de sus invitados en algunos meet and greets con los autores, o de que me invitaran en algún momento a conocer y a entender la obra y a preguntar a los autores sobre cómo fue el proceso, qué el objetivo, el tiempo en escribir sus obras. Agradezco muchísimo también esto. Además, este libro específicamente del arte de conquistar lectores está muy relacionado a mi profesión o a lo que hago actualmente en mi trabajo. Para quienes no lo saben, yo de profesión estudié ciencias de la comunicación y periodismo, pero me dedico actualmente a la parte del marketing digital. Entonces, en esta parte o en este sentido del marketing, me ayudó muchísimo y me ha ayudado bastante también para entender pues el mundo editorial, no solamente como lector, sino también desde la parte de un profesional de el marketing. Entonces, en este libro, la autora nos cuenta sobre su experiencia y evolución del marketing dentro de la industria editorial durante los últimos 28 años, a través de 10 capítulos que se componen en el número 1, un negocio que tiene al tiempo como su principal competidor, donde justamente nos habla de esta parte de que una vez que sale el libro tiene entre 60 y 90 días para poderse exhibir entre las mesas de novedades, y es aquí donde tiene el tiempo en su contra y donde todas las estrategias tienen que ayudar a que pueda despuntar las ventas del libro y este pueda tener un impulso por sí solo para que pueda ser comprado y para que pueda tener reimpresiones, reediciones y pueda venir el autor y toda esta parte de dinámicas que se pueden hacer alrededor del libro, pero que principalmente corre en contra del tiempo por lo mismo, por la cantidad de días en las que este puede estar exhibido en las mesas de novedades. El capítulo número 2 es que el libro se ha encontrado en el momento correcto. ¿Ya qué va con esto? Que el libro se ha encontrado en el momento específico, ya sea en las mesas de novedades, cuando alguien tenga interés en un título, que este puede ser, o en alguna temática, que nuestro título tal cual pueda ser encontrado para ese lector, que pueda tener ese buyer persona que muy difícilmente se puede tener en la parte de los libros, porque hay quienes leen de todo, aunque hay también quienes están especializados en algo, pero bueno, que pueda tener ese momento correcto para que pueda despegar también en la parte de ventas. El capítulo número 3 es una filosofía empresarial. El 4 es si no lo lees, no lo vendas. Es decir, si tú no conoces tu producto, no conoces el libro, no sabes cómo puedes alcanzar a ciertas personas o qué tipo de público es el que podría estar mejor enganchado con ese título, no tiene caso que estés intentando venderlo porque no vas a poder encontrar las estrategias específicas que te van a permitir llegar al mercado meta. El número 5 es el poder del precio, en donde aquí habla, bueno, de la longitud de páginas, de cómo se hace la ley de precio único que se tiene en México y que por eso las librerías o en todos lados tienen el mismo precio y no pueden estar entrando en promociones o en descuentos constantemente. Entonces también nos habla sobre esta parte del poder del precio. El capítulo número 6 es Lo veo, lo quiero. ¿Qué tan importantes son las portadas para que pueda el libro encontrar a su público meta y también para que cuando alguien vaya y vea en alguna mesa de novedades o ya que haya pasado la parte de novedades, pueda ver el libro y pueda decir, ah, esto es justo lo que estoy buscando, esto es justo lo que quiero, o ya lo tenga identificado por algún anuncio, alguna publicidad. Entonces, el número 6 es Lo veo, lo quiero. El número 7, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Es decir, vamos a generar nosotros una estrategia desde un inicio para saber cuáles son nuestros objetivos, cuáles son las metas que queremos cumplir, basándonos tal vez en el autor, en títulos anteriores del autor o en otras cosas, podemos nosotros decidir cuál va a ser la mejor estrategia para que podamos estar
llegando al público correcto y podamos estar generando ese boom que queremos lograr con nuestro título. El número 8 es el impulso creativo que transforma las ideas en realidad. El número 9, el dinero sí importa, el presupuesto ideal de marketing, que aquí ayuda muchísimo en lo que les mencionaba específicamente del marketing digital, que es en lo que yo estoy muy metido y en lo que trabajo todos los días. Entonces, este fue un gran capítulo para mí. Y el número 10, el futuro es ahora, la era digital para los editores. Es decir, cómo están dando el salto a nuevos formatos, al formato ebook, al formato audiolibro, a el formato de ebook dinámico. Tenía la idea, pero no recuerdo la palabra, que es como tener el ebook y poder hacer cosas con él, o poder pasar como entre un formato y otro con un solo archivo. Ustedes me entienden, ¿no? En donde a través de estos capítulos nos cuenta diversas experiencias y nos da ejemplos prácticos, en donde nos muestra a su vez la evolución de uno de los sellos más reconocidos a nivel nacional, es decir, Grijalbo. Desde que ella entró a trabajar con esta parte de Grijalbo, y cómo después fue evolucionando el título para pasar de ser Grijalbo Mondadori a convertirse en uno de los sellos bandera de el grupo editorial de Penguin Random House Grupo Editorial. Sin duda, una obra para los amantes de la literatura y también para los amantes del marketing, un libro pensado para todos aquellos que quieren estar del otro lado de la página, en el sitio en el que se contempla siempre en miras de que el lector sea lo más importante. Y pasamos ahora sí a la posición número 25, que en esta posición, siendo la mitad de este conteo, quiero hablarles, o se encuentra en este punto, un libro del que debo empezar por darles el contexto del mismo, es decir, cómo fue ideado para que puedan entender cómo es la lectura y cómo es el proceso y cómo fue que llegué también a este libro. Todo se remonta al 12 de agosto de 2022 en Chautauqua, Nueva York, sitio en el que fue atacado con un cuchillo el autor británico-estadounidense Salman Rushdie por un joven que apenas si había leído 2 páginas de Los versos satánicos, el libro por el que el autor fue condenado a una fetua por el ayatolá Ruhollah Khomeini hacía más de 30 años, y que incluso es el libro por el que más se conoce al autor Salman Rushdie. Al sobrevivir a este atentado, en el que sufrió más de 10 heridas, entre ellas una que lo llevó a perder un ojo, escribió así el libro Cuchillo, Meditaciones tras un intento de asesinato, que era por eso que les decía que les tenía que dar un poco de contexto para que entiendan o vean qué es lo que van a encontrar dentro de este libro de Cuchillo de Salman Rushdie, publicada igual en editorial Random House, que, como lo decía en un inicio en La felicidad de los perros del terremoto, creo que esta es una de las editoriales de la cual leí más libros durante este año. Y en esta obra de Salman Rushdie nos relata sobre esos 27 segundos que duró el ataque, llevándonos a reflexionar sobre la literatura, sobre sus obras, sobre la política, la libertad de expresión y la libertad de creencia. Con un estilo que ronda entre el diario, el ensayo y la novela, nos muestra los rostros, la desesperación, angustia y miedo de una familia. Nos habla sobre la influencia de las redes sociales y los videojuegos en la juventud estadounidense, acercándonos de manera magistral y en forma de 4 sesiones imaginarias a la mente de Hari Matar, a quien en el libro conocemos como Elá. No le da nombre porque para Salman Rushdie no merece tener un nombre. Una persona que intentó matarlo no lo merece, porque quien está contando la historia es el sobreviviente, mostrándonos cómo para este joven bastaron un padre islamista, el imán YouTube o YouTube, con sus miles de caras, los videojuegos como Call of Duty y, como lo había dicho en un inicio, leer solamente 2 páginas de los versos satánicos para atentar contra su autor, llevándonos a conocer la intimidad del matrimonio de Salman Rushdie
El miedo que corrió por cada espacio del cuerpo de su esposa, la poeta norteamericana Rachel Eliza Griffiths, quien con apoyo de diversos amigos y colegas logró volar hasta donde se encontraba su esposo en esas primeras horas llenas de suspenso y con la vida pendiendo de un hilo, o en este caso, al menos hasta subir al helicóptero que lo trasladó al hospital en el que se fue recuperando, dependiendo de un dedo gordo. Y esto porque en una de las heridas estaba abierta a tal punto que uno de los personajes o de las personas que le ayudó en ese momento después del ataque puso su dedo gordo durante todo el tiempo e incluso, como lo menciono, hasta el momento en el que fue subido al helicóptero fue que le dijeron que quitara el dedo de ahí, si no podría haberse desangrado, podría haber fallecido el autor en esos momentos. Entonces, por eso digo que está salvado o pendía no solamente de un hilo, sino de un dedo gordo. eh, Contando sobre su tiempo de recuperación y las dificultades por las que atravesó para llegar a sanar todas las heridas, tanto físicas como emocionales, hablándonos sobre cómo la relación con Elisa, sus hijos y colegas de diversas latitudes le han hecho creer firmemente que el amor lo puede todo, dándose cuenta a su vez que no iba a poder escribir nada más hasta que contara sobre este hecho, hasta que drenara de su cuerpo todo lo que vivió durante los 13 meses de recuperación, hasta el momento en el que, acompañado de su esposa, volvió al anfiteatro en el que fue atacado, es decir, en Chautauqua, Nueva York, para así cerrar el proceso más difícil de su relación, es decir, de la relación de ambos. Ese proceso que fue no solamente la recuperación, sino cómo reaccionas a la recuperación, cómo mantienes a tu familia y a tus seres queridos cerca cuando tú estás pasando por esta parte de depresión, de haber sido atacado, de estar en recuperación, de no poder hablar bien, de haber perdido un ojo, cómo todo esto ayudó no a separar a la pareja, sino a unirlos más en este sentido. Y otra cosa irónica que pasó en el ataque del autor fue que en el lugar, en el foro que él estaba o él se encontraba en Chautauqua, era para hablar sobre la libertad de expresión y sobre la importancia que tienen los autores de poder ser ayudados o defendidos por parte de diversas instituciones para que no sufrieran ataques. Entonces, eso es algo bastante irónico, al menos para mí, en el sentido de que dentro de todo este contexto, él haya sido atacado. Pero bueno, pasemos ahora sí a la posición número 26, que en esta posición número 26 no tengo el libro de forma física, porque el libro me lo prestaron y así como me lo prestaron me lo leí en un fin de semana, que fue bastante fluida la lectura. Está bastante bueno este libro, y el libro es Carcoma, de Laila Martínez, una autora española, y está publicado en Editorial Almadía, que me parece que para esta lista es entre el segundo o el primero, tal vez, de los libros que leo de esta editorial. Entonces, creo que es el segundo, pero bueno, es de los pocos libros que leí de esta editorial, que también se va a volver en uno de mis objetivos del próximo año, poder abarcar un poco más o ampliar el abanico de editoriales que leo, aunque estoy casi seguro que por los autores, por las temáticas y muchos etcétera, volverán a ser en el 2025 una cantidad o una lista muy similar a la que estoy presentando actualmente en cuanto a editoriales. Pero bueno, en esta novela, en Carcoma, conocemos a una abuela, una nieta, que no nos dicen su nombre, pero que se podría referir como cualquiera. Es decir, si nosotros en algún momento tenemos a alguna vecina, alguna amiga, amiga de nuestra abuela, de nuestro abuelo, de la familia, que sea la abuela y la nieta, podrían ser cualquiera de ellas. Y en esta obra, la autora nos narra el sufrimiento y las desventuras vividas por 4 generaciones de mujeres, desde la madre de la abuela hasta la nieta.
en el que la abuela nos habla sobre su madre y cómo fue que llegó a esta casa que tiene vida propia y de la que no se puede huir nunca a menos que te lleven, es decir, a menos que tú seas raptada desde la parte de las mujeres que han vivido en esa casa, es la única forma en la que puedes salir o huir de este lugar. Y cómo también por diversas cuestiones, esta, es decir, la madre de la abuela, terminó emparedando a su esposo, un macho español que se ganaba la vida prostituyendo mujeres a base de mentiras para acompañar a todas las almas y los santos que se hacen presentes en cada uno de los rincones de esta vivienda. Porque además tenemos que darle este plus a esta breve reseña de decir que para esta novela, la casa en la que viven estas 4 generaciones de mujeres tiene un papel muy importante. Está lleno de espiritismo, está lleno de espiritualidad, está lleno de este hombre que fue emparedado dentro de la casa y cómo no, no murió y se quedó como cualquier otro muerto hasta los huesos, sino que de alguna u otra forma fue momificado por la casa misma y fue absorbido por ella este primer hombre de esta primera generación, ¿no? Entonces es un papel muy importante que tiene la casa para esta novela. Además, a través de la abuela conocemos a su esposo y cómo éste también fue consumido por la casa, comiendo su carne hasta dejar solo la piel y los huesos, para contarnos sobre su hija y cómo por culpa de los hombres que no saben respetar la belleza y aceptar el no, fue raptada dejando huérfana a la nieta. Una obra en la que las supersticiones, la lucha de clases y de género se mezcla con la ira, la avaricia, el odio y la lujuria para mostrarnos cómo se pueden hacer y crecer con las sombras y esa carcoma que al final todo lo corrompe. Entonces, pues este fue el número 26. Vamos ya llegando a la recta final de este video con el número 27 y en la posición número 27 de esta lista que ya va siendo bastante larga de tener ya este tercer capítulo, se encuentra un libro que me llevó a leer muchos otros libros, no de la autora, pero sí de la persona que se aborda en él. Estoy hablando del libro La Reina de Espadas de la escritora Jasmina Barrera en editorial Lumen, publicada en editorial Lumen, que también este es, me parece que el primer libro del que hablo de esta editorial, pero quiero destacar específicamente que en la parte de Lumen leo muchos libros que tiene de poesía de muchos poetas, pero que no los termino en un solo momento porque son los poemas más eh, en esta parte de lecturas esporádicas o en la parte de que de repente leo un poema al día de un libro, luego de otro. Entonces, en cuanto termine esos libros, bueno, ya estaré hablando sobre ellos. Y aparte la poesía me parece un punto un poco más complicado de volver reseña. Pero bueno, volviendo al punto, es el libro La Reina de Espadas de Jasmina Barrera, publicada en editorial Lumen. Y en este libro es una carta a Elena Garro, un ensayo, investigación y memorias de una autora que merece estar y ser nombrada para mí entre todos los autores trascendentales del boom latinoamericano. Una autora que tuvo problemas, sí, que vivió en México, en París, en Nueva York, una mujer libre aún con el tipo de hombre con el que estuvo casada, que es Octavio Paz, una mujer que en sus obras refleja su pensamiento hacia las mujeres, hacia la lucha campesina y la defensa de los derechos de los trabajadores, una mujer que huyó durante mucho tiempo de México y de muchas personas, pero que al mismo tiempo el tiempo y su gente la hicieron volver a su país natal, es decir, a México. En este libro conocemos la correspondencia que tuvo con diversas personalidades, la relación tóxica que tuvo con Octavio Paz, la relación que tuvo con el escritor argentino Adolfo Bioy Casares y cómo fue que ésta terminó. Nos cuenta además sobre su profundo amor por los gatos. En sus páginas o en las páginas de La Reina de Espadas mezclan fragmentos de la obra de la autora de La Semana de Colores
con los de la autora Jasmina Barrera, llevándonos a conocer la conexión que se crea entre esta investigadora y la figura de la autora de los Recuerdos del Porvenir. Sin duda, una obra con la que se da por lo menos un poco el crédito que Elena Garro se merece, ese espacio en mayúsculas que debería tener también dentro de la literatura mexicana, que de esto es un tema con el que podemos debatir, pero para mí sí debería tener un nombre y un peso mayor dentro del canon de la literatura mexicana y dentro del canon también de no solo el realismo mágico, sino también de la parte de novela histórica y un poco de la literatura post Revolución Mexicana. Pero bueno, de eso ya podremos estar hablando. Cuéntame tú en los comentarios qué es lo que crees o qué te parece. Pasando así a el número 28 o al libro número 28 que leí este año, influido de gran manera por el libro que acabo de mencionar, que es La Reina de Espadas de Jasmina Barrera. Me adentré a la obra de Elena Garro y fue así como leí el libro de Los Recuerdos del Porvenir de Elena Garro, publicada en Editorial Alfaguara, que esta versión me gusta bastante porque tiene muchos textos al final de la obra en los que se pueden leer la visión o la interpretación que han tenido muchas otras autoras como como Gabriela Cabezón Camara, como Isabel Mellado, perdón, como Lara Moreno, como Guadalupe Nettel, como Carolina Sanín, cómo ha influido la literatura de Elena Garro y específicamente Los Recuerdos del Porvenir para sus obras o para la interpretación de la mujer dentro de el canon literario y muchas otras, mucha parte del papel que debería de tener la mujer y debería de tener la obra específica de Los Recuerdos del Porvenir en la literatura, como decía, tanto nacional como mundial. Entonces, pues es una obra también bastante buena. En esta novela conocemos el pueblo de Ixtepec, un sitio olvidado por Dios después de la Revolución Mexicana, en el que hay personas que se hacen más ricas y con más tierras a costa de los indígenas que viven ahí, pasando por encima de ellos no solo por sus conocimientos, sino incluso arrancándoles la vida en caso de ser necesario. Ixtepec no solo es el poblado en el que todo ocurre, sino es nuestro personaje principal, tan vivo como los árboles que lo adornan y las aves que le cantan en sus calles. En él habita la familia Moncada, un padre, una madre y sus 3 hijos, donde son 2 varones y una mujer, quienes desde pequeños sueñan con dejar Ixtepec, pero no lo han podido lograr, y peor aún, la vida, que como ya lo decían otros en otras reseñas y en otros fragmentos de estos 3 capítulos que llevamos, nunca es lo que uno se espera, no se los permitirá. En esta familia, esta familia, perdón, es un eje central de la historia. Este pueblo se ha visto nublado por la llegada del general Francisco Rosas, un hombre que pronto se volvió un tirano y al que le importaban poco la vida de los pobladores. La ley era su ley y en este caso no había más. Con la llegada de los militares a Ixtepec, perdió su color, su voz y su belleza. Ahora la belleza de este lugar es una mujer que es la amante de Rosas, llamada Julia, quien traída a la fuerza es tomada como el mal augurio de este sitio. Además, Elena Garro en esta obra nos muestra cómo se vivió en diversos poblados de la República Mexicana la Guerra Cristera, ese momento en el que las iglesias permanecieron cerradas y arrancaron lo poco que el pueblo tenía, que era su fe, llevando así al lector a sentir el enojo, el miedo y la sinceridad con la que se desarrolla cada uno de los capítulos, mostrándonos por qué esta autora merece ser considerada dentro de las más grandes escritoras, no solo de México, sino de la literatura universal. Aquí unos datos extra de esta obra es que esta obra la iba a tirar Elena Garro, o mejor dicho, la iba a quemar Elena Garro, pero la salvaron del fuego su hija, Elena Paz Garro, y otra persona que no recuerdo en este momento el nombre, pero que fueron ellos quienes la salvaron y ella estaba enferma. Octavio Paz le dijo que podía escribir, escribió esta obra,
y después, bueno, fue publicada. Además de esta obra de los recuerdos del porvenir y de esta anécdota que tiene la novela, también es considerada como una de las principales obras en las que se puede ver esta parte del realismo mágico, un poco apegado a lo que escribió Juan Rulfo o a la obra de Juan Rulfo en Pedro Páramo. Entonces es una obra que para mí tiene esta parte de alcance no solo mexicano, sino también universal y que poco a poco se le ha dado ese espacio a la autora dentro de todo el canon de literatura. Entonces, ese fue el número 28 y pasemos ahora sí a el número 29 ya para finalizar, o un poco para finalizar este listado de esta semana, en donde podemos encontrar un libro que también me llevaré en el corazón, no solo por la obra, no solo por la temática que tiene el autor, no solo por la forma en la que nos muestra también esta temática, sino por todo lo que hubo alrededor de ella, ya que este fue uno de esos libros en los que le pude preguntar directamente al autor diversas cosas y sobre todo agradecer por la obra anterior que ya había leído del autor y por poder darle una continuidad y una mayor fuerza, en este caso, con esta nueva obra. En este caso, estoy hablando de la obra de Pequeño Hablante de Andrés Neumann, que a él lo conocí cuando leí Umbilical. A los pocos meses después de que yo leyera Umbilical, él escribió o él publicó, mejor dicho, la obra de Pequeño Hablante, publicada en Editorial Alfaguara también. Y eh, cuando leí Pequeño Hablante, tuve la oportunidad de que Penguin Random House Grupo Editorial me invitara a un meet and greet con el autor. Entonces, esa es otra de las cosas que le agradezco bastante a Penguin Random House Grupo Editorial durante este año, haberme invitado a tantos eventos y haberme permitido conocer a diversos autores. En este libro o este libro, mejor dicho, es un libro lleno de primeras veces, donde vemos la evolución del lenguaje del pequeño. Conocemos sus primeros balbuceos, sus primeras palabras, en las que todo es sustantivo. Nos habla sobre ese primer lenguaje, en el que nos comunicamos con el cuerpo a través del llanto en la mayoría de las ocasiones. En este libro, Neumann vuelve a mostrarnos sus miedos al tener a este pequeño integrante en casa, a quien nos presentó como el aparecido en Umbilical. Analiza los momentos importantes del hijo, por ejemplo, ese momento en el que pasa del aquí y ahora a poder nombrar las cosas en pasado. Es decir, el momento en el que su hijo pasa de decir pasa coche a decir pasó coche. Y cómo este momento se vuelve fundamental no solamente en la conexión padre e hijo, sino en la parte del lenguaje y en la parte de la repetición de este. Además, nos muestra cómo los abuelos influyen en nuestro desarrollo y cómo estos también pueden cambiar de perspectivas con la llegada de un nuevo integrante en la familia. Sin duda, en este libro, Neumann vuelve a hablarnos de la paternidad, no solo a la distancia como en Umbilical, sino ahora mostrando que la presencia del padre y de madre son fundamentales en el desarrollo del lenguaje y en la sabiduría de la infancia. Entonces, este es uno de esos libros que también me voy a llevar muy, muy, muy grabado en el corazón, el libro de Pequeño Hablante de Andrés Neumann. Y ahora sí, como último libro de este capítulo, como última obra en la posición número 30, tenemos nada más y nada menos que el libro de Mi hermanita Magdalena de la autora mexicana Elena Garro, publicada en Editorial de Bolsillo, que esta novela también está muy, muy, muy influenciada por la obra de La Reina de Espadas de Jasmina Barrera, que después de leerlo, después de encontrar fragmentos de la obra de la autora mexicana de Elena Garro, me dispuse a leer la mayoría de sus novelas. Tengo todavía pendientes el libro de, por aquí está, El Azul, este azul, bueno, este rosa es el de cuentos completos y el que le sigue, este azul, es el de
novelas breves, perdón. Tengo todavía pendiente ese de leer de novelas breves, pero es algo que estaré leyendo y que me ha dejado mucho, muy buen sabor de boca las obras de Elena Garro. Entonces hablemos así de Mi hermanita Magdalena. En Mi hermanita Magdalena conocemos a Rosa, Estefanía y a Magdalena, quienes viven con sus papás y su hermano menor en la Ciudad de México después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí la obra está narrada por Estefanía, quien nos cuenta sobre la desaparición de su hermana Magdalena por un hombre mucho mayor que ella, con quien se casó sin saber que la boda era legítima. Uno, porque ella era menor de edad, y dos, porque Enrique, su marido, le dijo que todo era una broma para poder hacer enojar a su madre, que no aceptaba la relación que éste tenía con ella, dando un vuelco así hacia la novela detectivesca. Estefanía nos cuenta las investigaciones que hace acompañada de Rosa, donde cuenta que Enrique y su hermana ya no están en México y que la familia de su cuñado cuenta con suficientes recursos, aunque estos no parecen tener un origen lícito. Cuando está a punto de darse por vencida en la búsqueda del paradero de Mariana, tanto Estefanía como Rosa, llega un telegrama de su hermana, para así dar un nuevo giro a la trama, saltando de las calles oscuras y peligrosas de la Ciudad de México al París post Segunda Guerra Mundial y en su conflicto que tenía con Argelia, y donde también la autora va dando pequeños avistamientos de lo que está pasando en la Ciudad de México a partir de las cartas que le escribe Rosa a sus hermanas. Y aquí Estefanía nos narra sobre las desventuras en los primeros días que viven las dos jóvenes mexicanas siendo involucradas por los amigos de Enrique con personas igual o peores que las que habían visto en México. Con una novela en la que nos muestra que en ocasiones los esposos, en lugar de sumar, estorban, Elena Garro nos da muestra de la libertad femenina y de la revolución ideológica que ya se gestaba en Europa en esos años. Sin duda, una obra llena de tintes autobiográficos y de análisis y reflexión sobre las clases sociales, la sociedad, el matrimonio en los años en los que todos los autores querían vivir en París y cómo era sentir la verdadera vida bohemia. Además, contándonos esta parte de la historia de la boda que tiene Enrique con Magdalena, en donde Enrique es mayor y donde Enrique la engaña de alguna forma diciendo que es por cuestiones de hacer enojar a su madre, que se refleja o es el vivo hecho de cómo ella terminó casándose con Octavio Paz, quien a partir de algunas mentiras terminó casándose con Elena Garro en una boda que no debería de haberse realizado porque esta era en esta, Octavio Paz tenía ya la mayoría de edad, pero Elena Garro todavía no. Y bueno, ahí hay todavía algunas cosas que pueden encontrar en la parte de La Reina de Espadas y que pueden conocer muy bien cómo fue este capítulo de la autora de Los Recuerdos del Porvenir. Así que, pues nada, esto fue todo por el tercer capítulo de mis lecturas del 2024. Aquí abordamos de las lecturas del 2000, de las lecturas 21 a 30 y pronto estaremos abordando las lecturas del 31 al 40 o tal vez 45, por ahí así. Pero cuéntenme, ¿qué les están pareciendo estas lecturas? ¿Qué les parecieron estas lecturas? Si alguna de estas la leyeron en el transcurso del 2024 y cuáles ya tienen en su lista de lecturas pendientes o en su lista de propósitos de lectura para el año 2025. Cada vez estoy más cerca de terminar con esta lista. Estamos ya entrando en la, digámoslo así, primer semana de lleno de enero, pero ya están faltando cada vez menos títulos para poder terminar con estas sesiones de lecturas del 2024. Sin nada más que agradecer a quienes llegaron hasta este punto, recuerden que pueden suscribirse, comentar, compartir con sus amigos. Todo eso me ayuda muchísimo para seguir haciendo este tipo de contenidos y para seguir pues leyendo y teniendo oportunidad de visitar o de ver a los autores o de poder hacer preguntas
que en algún momento empezaré a hacer esta dinámica de, oigan, voy a ir a un meet and greet, ¿qué preguntas tienen ustedes para este autor en específico o sobre esta obra en específico? Ya lo estaré haciendo en las dinámicas de mis redes sociales, que me pueden seguir en el link que está en la cajita de la descripción, el Linktree, para que puedan entrar a todas mis redes sociales y puedan suscribirse, seguirme, darle me gusta, comentar alguna otra cosa, pueden hacerlo sin ningún problema por ahí. Y pues nada más. Gracias y nos estaremos viendo la próxima ocasión. Bye bye.